Año 2025. El primer Kaiju intergaláctico aparece. La humanidad tuvo que unirse para enfrentar esa amenaza, ya que eran constantes las apariciones de olas de Kaijus. Este es Tetsuo, que sufría de ansiedad social y no podía hablar con los demás. Era hijo de un científico que había creado un robot bomba con conciencia. En un ataque de Kaijus, Tetsuo se termina metiendo dentro del robot. Así pilotea el robot y logra derrotar al Kaiju. Su padre había dicho que para manejar ese robot debía ser un genio, ya que su propósito era ser una bomba y no un mecha de pelea. Así es como Tetsuo toma el título de héroe. Habían mejorado al mecha y se preparaban para la batalla final. Pasados 10 años, la organización encargada de enfrentar a los Kaijus, llamada ERDE, tenía planeado disparar un rayo láser y acabar con una horda entera de Kaijus. La tarea de Tetsuo y Yukio, como se llamaba el robot, era de ser la distracción mientras cargan el láser. La capitana les dice que cuentan con ellos, a lo que Tetsuo solo dice a la vista. Tetsuo no había superado su ansiedad social y no podía comunicarse bien, incluso tenía un libro de cómo hacer amigos. Yukio dice que una vez complete la misión al fin podrá cumplir su sueño. Tetsuo pregunta si aceite de primera calidad, pero Yukio dice que no. En eso aparecen los Kaijus, eran miles. Se ponen a hacer su trabajo, mientras en la nave empiezan a cargar el láser. Siguen derrotando Kaijus y el láser estaba listo. Dan la orden de disparar y... el láser había fallado, solo les quedaba reagruparse. Pero ahí se les va la luz. Ya no tenían defensas y con esto los Kaijus los atacan. A Tetsuo y a Yukio solo les quedaba derrotar a todos esos Kaijus. Eran demasiados y ya no tenían un brazo. Yukio dice que se autodestruirá y se llevará la mayor cantidad posible. Tetsuo estaba de acuerdo con él. Yukio dice que era una lástima que no hubiera podido hacer ningún amigo. Tetsuo recuerda cómo desde pequeño no pudo hacer ningún amigo. Luego se hizo piloto de Yukio y no pudo desarrollar habilidades sociales, pero aún así no se lamentaba. Tenía a Yukio y con eso le bastaba. Yukio dice que Tetsuo fue quien le dio su nombre. Se aprovechó de su bondad y lo obligó a pelear contra Kaijus por 10 años. Toma el control y activa la cápsula de escape. No le iba a dejar morir. Su sueño no era aceite de primera calidad. Su sueño era que tuviera una vida normal y que hiciera muchos amigos. Tetsuo dice que hará 100 amigos. Tetsuo había llegado a la Tierra, pero en su viaje había sido criogenizado. Habían pasado 10 años. Se pregunta cómo lo recibirían. Al salir todos lo llaman héroe y querían ser su amigo, pero solo era su imaginación. Al abrir la escotilla se termina encontrando con algo que nunca esperaría. El planeta había sufrido un congelamiento global. Tetsuo cree que solo se congeló esa zona, pero al revisar ve que todo el planeta estaba congelado. En la secundaria pensó en abandonar eso de pilotar mechas, para tener así una vida normal, pero recordó a su padre diciéndole que era el único que podía derrotar Kaijus. Por error toca un botón que reproduce las últimas palabras de Yukio. Con esto se motiva para salir y usaría la cápsula como refugio. En un mundo congelado sería difícil encontrar humanos, pero lo encuentra apenas avanza. Intenta saludar pero se tropieza y hace que el cuerpo de ese señor se haga añicos. Toma su excavadora y empieza a manejar. Encuentra un agujero y cree que hay humanos ahí. Piensa gritar pero su ansiedad no lo deja. Atrás de él aparece un Kaiju y solo queda escapar. No tenía armas y solo le queda lanzarse al agujero. Al despertar ve una aldea, pero estaba completamente congelada. Escucha ruido y era el Kaiju que también había caído. Estaba decidido con conseguir amigos, y ese Kaiju no se lo impediría. El Kaiju termina rompiendo el brazo de la mini excavadora, y ahora tenía un arma. Con esto lo derrota. Aparecen humanos y dicen que encontraron un Kaiju completo. Llaman a su líder Nogi, pero mientras celebran sale Tetsuo. Piensan que es un monstruo. Primer paso para ser amigos, encontrarlos. Nogi dice que es un humano. Tetsuo estaba feliz, intenta recordar qué era el paso siguiente para ser amigos. Había leído que debía sonreír, pero era una sonrisa tenebrosa. Se termina desmayando y ahí recuerda a Yukio y el segundo paso, presentarse. Al despertar ve cómo los humanos estaban trabajando para cortar al Kaiju. Se acerca a ver cómo hacen el trabajo y ve cómo había cambiado la sociedad. En eso un niño aparece jugando con un robot. Extiende su mano y este salta y choca su mano.
Sigue corriendo, pero ahí ve como un carámbano iba a caer sobre él. Toma un palo y logra salvar al niño. Su padre lo regaña y abraza a su hijo. Dos de sus compañeros le piden disculpa. Había perdido a su esposa solo hace unos días. Ahí le empiezan a preguntar si era del centro. No lo habían visto. Tetsuo no sabía cómo responder, pero ahí los golpean. Dicen que debe tener sus razones para no hablar. Este tipo se presenta como Takimura y su hijo, Yoji. Le agradece por salvarlo y le extiende la mano. Tetsuo tímido también lo hace, y ahí Takamura le aprieta la mano. Tetsuo se presenta y había cumplido el segundo paso. Takimura dice que le dará carne como agradecimiento. Le estaban pasando bien, pero ahí un brazo toma al kaiju, y lo que aparece es un kaiju con forma humanoide. Tetsuo nunca vio algo igual. Tetsuo piensa cómo podría matarlo. Pensaba preguntar ya que tal vez ya se habían enfrentado a ese tipo de kaiju, pero estos estaban igual de sorprendidos que él. Ahí uno sale corriendo. Era otra presa más para el kaiju. La jefa Nogi estampa su cabeza contra el hielo. Alguien había muerto bajo su supervisión. Le dicen que se lamentará después. Allí usan máquinas de humo y el kaiju no podía ver nada. Así les grita que empiecen a correr. Todos se ponen a subir a la superficie. Tetsuo se queda atrás y ve como el kaiju... Tetsuo sabía que algo malo pasaría. Lo sabía por su experiencia enfrentando kaijus. Debía hacer algo, pero ahora estaba solo. Ahí el señor Takimura le dice que se mueva, debían irse. Recuerda cómo lo trató, así que debía hacer algo. Así empieza a correr y llama la atención del kaiju. El señor Takimura intenta correr hacia Tetsuo. Ahí los carámbanos empiezan a caer, así cerrando el paso. Nogi corre a intentar ayudarlo, pero solo ve como Tetsuo estaba en el suelo. Lo toma y era el fin de Tetsuo. Unos minutos atrás se había iniciado el sistema de Yukio y se empieza a mover hacia donde estaba Tetsuo. Este era Snowflake. Cuando Tetsuo peleaba en la tierra, su padre era un desgraciado, ya que trataba mal tanto a su hijo como a Yukio. Tetsuo siempre sintió un vacío dentro de él. Pensó que esa sensación nunca desaparecería, pero al ver a Yukio otra vez, esa sensación desapareció. Yukio envista al kaiju y le dice que no se meta con Tetsuo. Le dice a Tetsuo que su antiguo yo transfirió su personalidad a la cápsula. Había tardado en instalarse, pero ya estaba en casa. Tetsuo con lágrimas le da la bienvenida. Ahí se da cuenta de que él ya había hecho un amigo, y ese era Yukio. El kaiju seguía vivo. Yukio dice que aunque no tengan armas, estaban juntos, y con eso bastaba. Ahí el kaiju se coloca en una postura de depredación. Potenciaba su cabeza y sus brazos delanteros. Tetsuo ya estaba dentro de la cápsula, y el kaiju vuelve a cargar su ataque. Los demás estaban viendo todo lo que sucedía, y sentían miedo. Allí uno de los gemelos dice que confíen en ellos. Ya habían visto algo similar. La gente celebra la victoria de Tetsuo. De camino al campamento, Yugo le entrega un postre de piña como agradecimiento. Tetsuo la acepta y se la empieza a comer, pero a Yugo le dolía ver cómo se lo comía. Esto porque ya no había nada de dulces. Yukio le dice que pueden compartirlo. Y así una vez terminan de comer, Yugo le cuenta lo que pasó con la Tierra hace 10 años. Un día llegó un kaiju pero no del espacio, este salió del mar. Tenía una esfera en la cabeza. Fue así como esta se dividió y se repartió por el mundo. De un segundo a otro la Tierra se había congelado. Yukio pregunta por el escuadrón de defensa kaiju. Le dice que tuvieron problemas, pero estaban ayudando a las personas. Pero aparecieron kaijus intergalácticos y no se supo más de ellos. Ya estaban llegando al campamento y era una escuela. Así en la base se esparcía el rumor de que El Salvador había vuelto, y lo que muchos preguntaban era si habían vencido a los kaijus. La gente no se veía feliz, pero de un momento a otro cambian de actitud. Así es como Yugo le muestra los diferentes departamentos que tenían, como el departamento de materiales, de excavación, de tecnología y otros más. Tetsuo pregunta a qué departamento pertenecía. Yugo dice que al de contabilidad. Tetsuo no entiende nada, pero ahí le dicen que se echaba sus escapadas. Van a recibir su regaño y le dice que se quedará a cargo del señor Takimura. Así este le termina dando una sorpresa. Había un baño termal. Ahí toman un baño y Tetsuo se preguntaba por qué ese lugar era cálido.
y aparte en la Tierra no había nieve. El señor Takimura le dice que solo debe disfrutar. Si tenía una duda podía preguntar y él respondería. Le dice que debajo había un kaiju enterrado, pero no era peligroso. Pasado meses de la glaciación, el grupo del señor Takimura buscaba un refugio, pero en esa escuela había un kaiju. Ellos tenían bases provisionales, como supermercados y colegios. En una de esas ya no tenían comida y se morían de hambre, pero llegó una persona con carne de kaiju. Muchos murieron al no soportar la carne, otros llegaron a aceptar esa carne, y otro tanto no quisieron ni probarla, y murieron congelados. Una niña estaba teniendo problemas asimilando la carne de kaiju. Estaban hablando de qué harían con ella, pero al voltear el kaiju ya no estaba. Parecía su final, pero ahí apareció otro kaiju, y parecía que se pelearían. Estaban salvados, pero estaban olvidando a alguien. El profesor había soltado a Ao. El señor Takimura y su esposa querían salvarla, pero los detienen. Ao empieza a escuchar una voz, diciendo que moriría. Su cuerpo acepta la carne y se vuelve albina. Ao dice que escuchó esa voz desde que comió la carne de kaiju. Le dicen que le interesa eso que los humanos llaman emoción. Ao dice que no quiere morir ahí. Aún no había ido a la secundaria. Quería graduarse, no compitió en las olimpiadas, le quedaba mucho por hacer. No estaban sus padres. Quería comer panqueques. No quería que su última comida fuera carne de kaiju. Le daba miedo la muerte. Esa voz dice que de eso hablaba. Quería sentir todas esas emociones. Miedo, desesperación, arrepentimiento y odio. Quiere que diga que no perdonará a los que la abandonaron. Ao dice que ella sentía amor. Su profesor era miedoso, pero aún así los cuidaba a todos. El señor y la señora Takimura siempre compartían su comida con los niños. El señor Kashiki daba miedo, pero a escondidas lloraba cuando alguien moría. Por eso mismo los quería. Así que buscaría protegerlos. Haría pedazos ese kaiju y los humanos ganarían. El kaiju con forma de pollo empieza a arder en llamas y dice que los humanos siempre buscan proteger algo. Eso le parecía interesante. Ao también empieza a quemarse. Se había convertido en una domadora de kaijus. El pollo le dice que los humanos y sus ideas le parecen interesantes. Él quería conocimiento. A cambio los protegería y los mantendría calientes. El kaiju humanoide estaba siendo vigilado. Este era un coronel y buscaba acercarse más, pero le dicen que necesitaban una fuente de calor. Por ejemplo, el kaiju de la base donde estaba Tetsuo, la base Mishima. El coronel dice que deben derrotar al kaiju humanoide para salvar al mundo. El kaiju humanoide tenía guardaespaldas. Le enfrentarían ya que era el escuadrón anti-kaijus, Vierd. Norin le explica a Tetsuo que solo las personas a su alrededor estaban bajo una temperatura controlada. Fuera de esta te quemabas. Ella también podía controlar el fuego. Norin creía que la mejor forma de sobrevivir al frío glacial era conociendo más a los kaijus. Presenta al kaiju con el nombre de Tierra de Hombres. Él pedía un libro por día y debía leérselos Norin. Su nombre venía del título de un libro. El señor Takimura le muestra a Tetsuo dónde dormirían. Las personas que tenían familia recibían una habitación, y Tetsuo sería parte de su familia. Le dicen que los integrantes eran él, Yoji y su hija. Al abrir una cortina se encuentra ella cambiándose. Tetsuo se desmaya por reflejo. No dejó que esa imagen llegara a su cerebro. Al despertar se encuentra con Hagane, y esta le explica que su padre se fue a trabajar. Le había dejado una carta. Era su primera carta y en esta decía que volvería en la noche. Pide que intente llevarse bien con su hija. También le pide que no deje que vaya al taller de su madre. Estaba sensible ya que había perdido a su madre hace un mes. Hagane le dice que le mostrará las atracciones del centro y lo termina llevando al taller de su madre. Su madre era la encargada del departamento de tecnología. Tetsuo dice que seguro era alguien genial. Ahí Hagane no puede evitar recordarla y él cómo la felicitaba acariciándole la cabeza. Hagane le dice que está trabajando en algo y quiere su opinión. Volviendo con Vierd, habían escapado pero habían conseguido un ojo y bastante información. El chico llamado Toichi le dice al coronel que recibió información de Artemis, que Tetsuo había regresado del espacio. No había información de los tripulantes ni de Snowman, pero había llegado a la base Mishima con otro robot. El coronel dice que no pudieron acabar con Tetsuo ni siquiera en el espacio. Dice que no harán nada,
pero el Kaiju de fuego y el robot serían suyos. Bajo sus palabras, Byatt sería el salvador del mundo. En la noche el señor Takimura se pone a cocinar. Le recomienda a Tetsuo que no coma la carne de Kaiju. No sabía cómo reaccionaría su cuerpo. Al momento de dormir, Tetsuo no podía hacerlo. Había completado muchos pasos para ser amigos. Estaba muy feliz. Por otro lado, Hagane estaba triste. Recordaba el cómo había perdido a su madre. Que por cierto, este Kaiju podía hablar. Este era el llamado Artemis. Quería comer más humanos. El coronel dice que al ser un Kaiju que puede comunicarse telepáticamente es muy útil. Gracias a él sabían que Tetsuo estaba en la base Mishima. También que había 200 personas. Estaba en sus planes tomar el Kaiju de fuego y el robot. Tomarían a las demás personas como rehenes. Según el coronel, nadie más importaba aparte de los de Byatt. La casa de los cerditos volaría y habría un banquete. Se llama a sí mismo como el lobo. Pasada una semana, Tetsuo había ayudado a Hagane a terminar en lo que trabajaba. Hagane le pide a Tetsuo que se agache. Ahí Hagane le dice buen trabajo. Tetsuo recibe palabras que nunca le dijeron, y Hagane palabras que no volvería a escuchar de su madre. Al comer, Hagane no siente a Tetsuo como un extraño. Hasta siente que siempre estuvo ahí, como si hubieran sido 5 desde siempre. Pero al comer la carne no puede evitar recordar cómo devoraban a su madre. Tetsuo despierta para orinar y ahí encuentra una carta de Hagane. Le agradecía e iba a buscar venganza. Hagane se termina topando con ese Kaiju, y este se pone feliz al encontrarla. La última vez la había salvado Norin. Hagane estaba paralizada, pero su sed de venganza hace que vuelva en sí. Lo que habían construido eran unas botas de evasión automática. Recuerda que Tetsuo le dijo que eran unas buenas botas, pero si el enemigo peleaba en serio no servirían de mucho. Debía atacar. El Kaiju se le ríe y le dice que no lo matará con eso. Ella no buscaba matarlo. Con el conocimiento de Tetsuo creó un arma que le ayudaría a vengarse. El misil desprendía cientos de púas y nunca volvería a comer. Había conseguido su venganza. Aún agonizando de dolor, va hacia ella. Tetsuo había llegado en el momento adecuado. Yukio le dice a Artemis que desaparezca de su vista. Tetsuo va a ver cómo estaba Hagane, pero se tropieza y cae sobre ella. Al ver que estaba bien, le dice buen trabajo. Pero no había tiempo de sentimentalismo, porque Yukio le dice que algo se acercaba y tenía un mal presentimiento. A 5 kilómetros de ahí el coronel estaba de camino y pide que disparen. Norin estaba llegando a la base y muchos estaban durmiendo, pero no sabían que una batalla había comenzado. Hace 19 años, en el año 2025, se creó la ERT. Sagami, como se llama el coronel, se unió a esta. Empezó a ganar méritos y se esforzaba como nadie. En una de las misiones termina salvando a su escuadrón. Le empiezan a llamar Salvador. Esta palabra termina despertando algo en él. Con esto se esforzaba aún más y empezó a ascender rangos en la ERT. La palabra Salvador estaba incrustada en él. Un día al ver sus reconocimientos, escucha que un niño de 9 años derrotó a un Kaiju. Así fue como se retiró a los soldados para enfrentar a los Kaijus. Uno de sus camaradas le dice que Tetsuo no podría salvar al mundo él solo. Sagami le dice que él no puede hacer nada, eran órdenes de los altos mandos. Así fueron sacados del campo de batalla. Debían aprender a usar los robots. Tetsuo seguía consiguiendo méritos y ahora era llamado el Salvador. Tras recibir una alerta de 3 Kaijus, el escuadrón de Sagami debe ayudar con la evacuación. El Kaiju estaba causando muchos problemas. Sagami les ordena que se retiren, él enfrentaría al Kaiju. Sagami no le hace nada al Kaiju, este se va de frente. Sagami le iba a enfrentar aún sabiendo que moriría. El que Tetsuo lo haya salvado lo enfurece, aunque es entendible. Que llegue un niño de 9 años y manda al demonio todo tu esfuerzo. Le apunta a Tetsuo y aprieta el gatillo. Estaba claro que iba a morir, pero a él no le importaba, iba a morir como un héroe. Como dirían, no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. Así Sagami se propuso ascender rangos lo más rápido posible, y luego propuso crear un escuadrón de niños genios que enfrentarían a los Kaijus. Estos serían el reemplazo a Tetsuo. Así en el año 2030 ya tenía su escuelita y la llamó Byatt. Todos tenían aptitudes destacables. Año 2034, ocurre la glaciación. Año 2035, la misión en el espacio fracasa. La ERT había desaparecido,
Sin embargo, Sagami y los niños lograron sobrevivir, y ahora tenían poderes. Escuchar que Tetsuo volvió hizo que Sagami se enfurezca. Dice que tanto el kaiju como el robot serían suyos. Para él, los únicos salvadores de la Tierra eran los de Bjerdt. Ya con Yukio herido, Sagami dice que será fácil tomar al kaiju de fuego. Dice que él mismo se encargaría de Tetsuo. Empieza a hacer una imitación de cómo debe estar lloriqueando. Tetsuo se sorprende de ver humanos arriba de los kaijus, siendo así que solo se encargaría de los kaijus. Sagami da la orden a Otoichi que envíe a los demás a sus kaijus. Esto termina choqueando a Tetsuo. Nunca se imaginó que los kaijus pudieran tener poderes, aunque ahí recuerda a Tierra de Hombres y a Norin. Sagami le explica que los humanos solo usan el 10% de su capacidad cerebral. Si llegasen a usar el 100% podrían utilizar poderes psíquicos, piroquinesis, teletransportación, pero todo eso era una tontería. ¿Acaso mejorar una aspiradora con una supercomputadora podría hacer que funcione como un microondas? No funcionaba así. El ser humano podía liberar el 100% pero estaría limitado por el cuerpo. Así que se usaba el cuerpo de los kaijus que podían adaptarse a cualquier cosa. Se hacía una conexión con el kaiju y se desbloqueaba poderes sobrenaturales. En sí eran como Pokémones. Tetsuo lo entiende y se preocupa aún más. Cada una de esas personas tenía un poder diferente. Hagane pregunta por qué estaban haciendo eso, pero se da cuenta de que no servía de nada preguntar eso. De momento su prioridad era sobrevivir. Por otra parte, Norin estaba jugando con sus poderes, pero siente que algo no estaba bien. Sagami pensaba deshacerse de Tetsuo y luego ir por el kaiju. Tetsuo por su parte había sufrido un jaque mate, no podía encontrar una solución, solo le quedaba una cosa. En ese momento Sagami ordena que sigan el código naranja. Tetsuo estaba listo para enfrentarlos, pero no lo atacan, solo lo ignoran. El código naranja significaba priorizar la misión. Sagami dice que enfrentarlos hubiera dejado como mínimo 3 bajas. Le pregunta si sabe a dónde se dirigen esos kaijus. Sagami le da la respuesta. Era la base Mishima y tardarían de 4 a 5 minutos, así que debía derrotarlo en ese tiempo. Sagami presenta a su kaiju como Hércules. Le dice que era un salvador, pero que llegó 10 años tarde a la Tierra helada. Le pregunta si podrá derrotar a Hércules y proteger la base Mishima. Hércules era rápido y apenas podían detenerlo. Tetsuo le dice a Yukio que debía hacer algo. Así Yukio despliega un asiento. En el pasado, Yukio fue quien pidió que construyan una cápsula de escape. Le preguntaron si quería algo más. Así fue como pidió un asiento extra. Estarían 2 años en el espacio y Tetsuo podría ser amigos y tal vez los invitaría a la cabina. Así 10 años después por fin pudo usarlo. Había más cosas pero no había tiempo para eso. Tenían problemas con Hércules. Hércules vuelve a atacar, pero no solo lo esquiva, sino que también logra herirlo. Yukio no había salido ileso. La situación había empeorado. Hagane dice que el enemigo tenía todo muy bien planeado. Los atacaron a las 3 de la mañana porque a esa hora Norin sale a explorar. Tierra de Hombres no despertaría aunque ataquen la base. Solo obedecía a Norin. Con esto Tetsuo siente más presión. Debía derrotarlos a como de lugar. Se pone a pensar y pensar pero no tenían información. Pero ahí se le ocurre que podían conseguirlo. Piensa en hablar con Sagami. Le pide a Yukio que active el altavoz. Preguntaría qué quiere y por qué los ataca. Yukio se siente feliz del progreso que tenía desde que volvió del espacio. Esa reja mental que tenía al fin había sido abierta. Habían pasado 2 minutos y Yukio coloca una T en sus ojos. Esto lo interpretan como tiempo. Tetsuo pregunta por qué harían algo así. Seguía costándole hablar, pero ya era un avance. Yukio celebra, pero era hora de escuchar la respuesta. Sagami dice que la Bjerdt acabaría con la variante humanoide y salvarían al mundo. Para esto necesitaban el kaiju de fuego. Tetsuo se pone feliz y dice que pueden ayudarlos. Sagami dice que había algo más. Odiaba a Tetsuo por robarse el protagonismo a pesar de su incompetencia. Reza todos los días para que fracase. Empieza a repetir que deseaba que muera. Yukio corta la transmisión, a lo que Sagami ordena a Hércules que los ataque. Tetsuo hace lo mejor posible, pero no era suficiente. Tetsuo había abierto la reja de su corazón, pero terminó siendo herido. Yukio le pide que no llore, pero había perdido parte de la cabeza. Sagami le da la orden de que los acabe.
Tetsuo sin otra opción decide huir de ahí, pero Hércules los alcanza. Tetsuo se bloquea al recordar que su padre solo lo veía como una máquina de matar kaijus. Sin otra opción, Yukio toma el control. Yukio logra esquivar a Hércules y logra escapar. Yukio pensaba que Tetsuo había crecido, pero terminó herido. Quería animarlo, pero se sentía culpable. Cree que fue su culpa que se aislara de la gente. Hagane entre lágrimas toma la mano de Tetsuo. Le dice que sintió mucho miedo al enfrentar al kaiju. Pensó que morirían. Le dice que no se imagina cómo debe ser pasar por eso todo el tiempo. Tetsuo ya no le temía a los kaijus, pero esas manos temblorosas logran calmarlo. Al final sí había crecido y ya no era el mismo. Yukio acelera para llegar a la base, pero ahí reciben una llamada. El escuadrón Bjerdt ya había llegado a la base. Dormían tranquilos sin saber lo que les esperaba. Tamiya, como se llama pregunta si no había otra manera más pacífica. Podían pedirle a la piloto del kaiju de fuego que se una a ellos, pero la chica dice que los únicos salvadores sería Bjerdt. Según los que se nieguen a aliarse con Bjerdt debían ser eliminados. Tamiya se sorprende de que el coronel les haya lavado el cerebro. Ahí su amigo le dice que no esperaba verlo tan pacifista sabiendo su pasado. Tamiya dice que no se acuerda. En el pasado quería ser un héroe, pero eso había cambiado. Su kaiju llamado Eros podía lanzar misiles de distintos tamaños. Da la orden de fuego y... esa base no era un simple colegio, tenía una barrera anti-kaiju. Los que se habían comunicado con Tetsuo fueron ellos. El ver la barrera hace que se emocionen, pero era hora del contraataque. Disparan unos misiles, pero esto es frenado por Eros. El del kaiju murciélago empieza a golpear la barrera. Le disparan misiles, pero no logran atinarle. Por el otro lado, Sagami se dirigía a la base, pero Hércules no estaba bien. Tetsuo y Yukio lo habían dejado bastante herido. Sagami hace una rabieta y avanzaría una vez Hércules se recupere. Los de la base ya sabían todo lo que había pasado gracias a un dron. Este fue construido por el primer jefe del departamento de tecnología. La madre de Hagane le había dicho que su hija siempre se escapaba, y sería bueno un dron que la pudiese encontrar. La barrera también fue construida por el primer jefe y su madre. El señor Takimura se había levantado ya que una foto cayó sobre su cabeza. Leyendo la carta encendió el dron y pudo ver todo lo que pasó. Así la líder de la base ordenó que todos se despertaran. La gente ya estaba evacuando la base. Yukio pregunta cómo pueden ayudar. Les dicen que nada, solo debían ir a la zona de evacuación. No podían pelear estando en su estado actual. El señor Takimura se despide y menciona que la líder de la base estuvo en la Earth. La reserva de energía se estaba acabando y la barrera termina cayendo. Ya con esto el kaiju murciélago destruye la barrera y estaba frente a la líder. Le dice que se pongan cómodos porque se llevarían al kaiju de fuego. Por otra parte, el grupo de Noren termina chocando. Les enoja no poder llegar a la base y ayudar, pero la chica le dice que aún tenían a su salvadora. Noren iba a toda velocidad. El cuerpo de Noren era como de un kaiju y acelera hasta que su pelo empieza a brillar. Así Tierra de Hombres despierta. Noren estaba enojada por perturbar la paz que tenían. El del murciélago dice que aún tenían a los rehenes, pero ya se habían escapado.